Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Ven Sígueme, la tercera nuestra ya. Y agradecer a los que se han unido estas semanas últimas, desde Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y hacia el norte muchos países más, llegando hasta México y Estados Unidos. Muchos de Centroamérica, de Colombia. En general hay muchos hermanos de Honduras también que nos han escrito, así que gracias por su compañía en esta clase de apoyo al Bensígueme, que si bien no es un programa oficial el que estamos haciendo, sin embargo es un apoyo al estudio que ustedes deben tener en el hogar. Hemos visto que muchos hermanos de diferentes lugares han hecho iniciativas semejantes. Apoyamos todas esas iniciativas siempre y cuando sean respetuosos, por supuesto, con la doctrina y no sensacionalistas ni nada de eso, y que pueda servir para edificar y también para traer temas que a veces no salen tan a simple vista en las clases. Así que eso, muchas gracias a todos. Soy Hernán Toledo y soy el fundador de Enlace de Fe en nuestra página principal. Y esta que está aquí es bensígueme.online. Es la página que creamos hace unas 3 semanas para poder consolidar en un solo lugar el acceso a ciertos grupos. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp silencioso para solo recibir mensajes sobre el Bensígueme, unos 3 o 4 por semana, no más que eso. Y también otros grupos en Facebook y páginas también para seguir. Todas están ahí. Y por supuesto en la misma página, que es muy fácil de memorizar, bensígueme.online en vez de .com.online. Pueden encontrar estos mismos videos que van quedando grabados. Los transmitimos mediante Enlace de Fe o Ven Sígueme Online en los canales de YouTube y Facebook, por ahora. Entonces, bien, repito a los que están llegando ahora, gracias por seguirnos de todos los lugares, en muchos lugares de América, España también. Así que sean bienvenidos en esta clase. Vamos de lleno a empezar. En este caso, la clase de hoy se llama Hemos concertado un convenio con él, aludiendo, por supuesto, a lo que sucedió en el paraje de Mormón, en las aguas de Mormón. Entonces, esa es parte también central de la clase. Antes de empezar a tratar el capítulo 18, quisiera destacar que esta escena también nos va a ayudar a meditar en las cosas que la clase recomienda. Por ejemplo, el presidente Monson en la introducción aparece su cita hablando de dulce susurro del espíritu dirigidos a nuestra alma. También la introducción es muy bonita, siempre de Ben Sígueme, que repasa un pincelazo de todo lo que va a pasar en los capítulos. Entonces les recomiendo leer eso y también reflexionar en las preguntas, anotar todo eso, para que lo hagan personalmente y como familia en sus hogares. Es bueno también, perdón, considerar que estamos, si seguimos la historia desde el inicio del libro de Mormón, ahora estaríamos situados en el 121 a.C. Ese es como el tiempo presente. Recordemos que cuando empezaron los anales de Cenif algunos capítulos atrás, eh, y los anales van a terminar en el capítulo 22 de esta clase. Esos anales comenzaron 79 años atrás de ese momento presente. Después vamos a llegar al capítulo 22, al tiempo actual, 121, 120 por ahí antes de Cristo, solo para en los siguientes capítulos 23 y 24 retornar al pasado otra vez para el relato de Alma, unos 24 años antes. Eso es para que podamos considerar que estos son insertos ahí dentro del libro para poder seguir las historias con mayor detalle, para que podamos movernos entre una y otra. Siguiendo entonces al capítulo 18, es un capítulo que contiene, ya ustedes lo han visto, engloba el convenio, el bautismo, todo eso, servir a Dios, ser testigo de Él. Entonces, aquí hay preguntas para meditar en cuanto a las promesas que Dios hace y las que nosotros le hacemos a Él al momento de bautizarnos. Mirando los primeros versículos del capítulo, uno se da cuenta de que previo a la ordenanza
y durante la misma ordenanza, Alma menciona en las frases de la misma ordenanza toda la doctrina de Cristo en el fondo. Era una ordenanza bastante bonita en palabras. Previo a eso se habla de estar dispuestos a llorar con los que lloran, consolar a los que necesiten consuelo, ser testigo de Dios, etcétera. Se menciona la redención de Dios, la resurrección, la vida eterna. Y se hace la pregunta, si ese es el deseo, entonces ¿qué os impide ser bautizados? Entonces, ese es el deseo de nuestros corazones, dijeron esas personas, batieron sus manos de gozo, dice. En el 12 se describe bien, dice que luego sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó, diciendo, oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo para que haga esta obra con santidad de corazón. Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, y aquí está la ordenanza, que es bastante hermosa. Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. En los siguientes versículos se habla de que se sepultaron juntamente en el agua, pero después los bautismos siguientes solo sumergía al que iba arrepentido de sus pecados. Fueron llenos del Espíritu Santo, etc. Así fue la forma en que se organizó la iglesia, porque en el fondo eso es, se estaba estableciendo el reino de Dios ahí mediante Alma, que casualmente había sido un sacerdote inicuo hace poco, convertido con las palabras de Abinadí. Convertido por el Espíritu Santo, pero a través de palabras que escuchó de Abinadí. Entonces es sumamente ventajoso usar las mismas escrituras. Acá yo me voy a salir un poco del manual Ven Sígueme, voy a ir de lleno a las escrituras para poder ver también las notas. Creo que volví aquí mismo, pero voy a Mosía 18. Acá estábamos, y en el versículo 17 al 30 se describe esto que digo yo, un orden que se estableció. Dice que fueron llamados iglesia de Cristo. También dice que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes, sí, un sacerdote por cada 50 de ellos, para predicar y enseñar. Entonces ahí tenemos una iglesia organizada en algo que podríamos llamar barrios, ramas, grupos, como sea que haya sido, pero están ya organizados. Alguien me preguntó esta semana y yo estuve indagando también para tener mayor claridad y poder expresarlo claramente sobre cómo entonces esta autoridad llegó a Alma, porque Alma apareció y era un sacerdote inicuo del rey Noé. Entonces tengo algunas consideraciones que mostrar en cuanto a esta autoridad. Primero, tenemos que recordar que ahí está el sacerdocio, que se divide en dos grandes sacerdocios, que es el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. El de Aarón, como fue restaurado, es de Aarón, pero antiguamente tenía una dependencia llamada de Leví, el sacerdocio levítico o levita. Entonces, ese era el sacerdocio que se traspasaba por linaje, padre a hijo, un orden patriarcal. Tenemos que añadir a eso que esa misma razón hacía que hubiera líderes del orden levita que podrían ser inicuos o podrían ser corruptos, porque simplemente habían recibido el sacerdocio de forma patriarcal. No había como una entrevista padre-hijo que verificara dignidad, nada de eso. No había frutos que mostrar para obtenerlo. Y eso pasó hasta tiempos de Jesucristo, donde vemos bastantes sacerdotes también que apenas conocían las leyes, o si bien las conocían mentalmente, no las practicaban en su pureza, en su esencia. También hay que considerar que el sacerdocio de Melquisedec, también llamado Santo Orden del Hijo de Dios, no es necesariamente traspasado por linaje, sino por rectitud. Y eso lo dice la Doctrina y Convenios. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, y aquí los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre.
De manera que la iniquidad entonces es causa perfecta para que el Señor, digamos, termine el sacerdocio de ese hombre. Entonces, otra consideración es que leí, y esto es bastante paralelo para entenderlo, leí descendía de Manasés, lo dice el libro de Mormón, también Ismael de Efraín, ambos y todo el pueblo restante entonces eran descendientes de José, no de Leví, que era una rama paralela. Entonces ellos no podían tener el sacerdocio levita porque no pertenecían a ese linaje. Entonces, considerando algunas de las primeras menciones del sacerdocio en el libro de Mormón, tenemos que Nefi consagró a sus hermanos como sacerdotes. Ahí están las referencias. Y también uno de sus hermanos, o sea, Jacob, se consideró sacerdote según el santo orden. No dice literalmente, pero tenemos motivo para pensar entonces que tenía el sacerdocio de Melquisedec. Está hablando del santo orden. Como digo, no lo puedo asegurar, pero es lindo pensar en esto. Probablemente leí antes o durante su viaje a América obtuvo el sacerdocio de Melquisedec. Eso también lo podemos pensar. Incluso antes de que el Señor le mandara a abandonar las tierras de Jerusalén para su tierra prometida, es probable que haya preparado a este profeta de esta forma. Pero también pueden haber otras formas de preparación. Por ejemplo, si se pierde el sacerdocio, el Señor prácticamente lo puede restaurar. Siempre estamos acostumbrados a pensar que estamos en la época de la restauración de todas las cosas, pero eso no quita que en el pasado se hayan podido restaurar otras cosas, aunque sea parcialmente. Por eso hay un pero. ¿Qué pasó con el sacerdocio entre Jacob y Alma? Digamos, entre el periodo de Jacob y el periodo de Alma, ¿cierto? Donde hay muchos libros insertos, Haram, Omni, etc., que relatan siglos en pocos versículos. Hay una mención a que Benjamín fue ungido por su padre Mosía. Ahora, la unción en este caso está en un contexto de reinados. Puede haber sido referida únicamente a ser ungido para ser rey. Pero no olvidar que también es probable que las unciones, y así también se usan en otros contextos, hayan sido para ungir a profetas o sacerdotes. Por otro lado, Senif, estamos claros que tenía sacerdotes rectos, y eso lo desprendemos al leer esto sobre Noé, que dice, e hizo todo esto para sostenerse a sí mismo y a sus esposas, a sus concubinas, etcétera, etcétera, y después dice, pues destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado. Recordemos, el padre de este era Senif. Y en su lugar consagró a otros orgullosos, etc. Entonces, Senif sí tenía sacerdotes correctos. Podríamos también suponer que eran sacerdotes poseedores del sacerdocio del Santo Orden de Melquisedec. Entonces, como conclusión, tenemos que el sacerdocio se acaba con la iniquidad, hablando del sacerdocio mayor, y en el libro de Omni, que es bastante paralelo en las partes finales a lo que estamos estudiando ahora, un par de siglos antes de Cristo, se mencionan rápidamente periodos de iniquidad que podrían haber acabado o suspendido el sacerdocio. También hay que considerar eso. Y como dije anteriormente, quizás el Señor habilitó la ordenación previa de Alma, aunque fue un sacerdote inicuo, quizás la habilitó por haberse arrepentido, eso no lo sabemos, la manera en que obra el Señor. O como dije, quizás simplemente hubo restauración de la autoridad en ciertas ocasiones. No hay respuesta exacta, estamos considerando las posibilidades, aunque sabemos que para el Señor todo es posible. Continuando entonces con este tema que es bastante extenso, podríamos hablar mucho de la autoridad del sacerdocio, cómo llegó a América, pero para efecto de esta clase vamos a seguir con un resumen. ¿Por qué? Porque aquí pasan muchas cosas, entonces es necesario tener claridad en cuanto a lo que está pasando, y esto lo vamos a decir bastante rápido y resumido. Entonces, después del escape de Alma, en el fondo el pueblo de Noé se dividió. Gedeón, ¿cierto? Un hombre fuerte, juró matar al rey, lo persiguió hasta una torre, todos sabemos esa historia, en donde le perdonó la vida porque justo ahí el rey divisa los lamanitas que venían a la batalla. Entonces después escaparon, el rey Noé a mitad de huida, ¿cierto? Le pidió a los hombres que abandonaran sus esposas y sus hijos. Algunos no quisieron, y los que no quisieron al final pusieron a sus hijas como para interceder ante los lamanitas, seguramente de una forma seductora, y ganárselos de esa forma.
Finalmente entraron en cautiverio lamanitas con un tributo, en este caso de la mitad de lo que tuvieran, bastante gravoso. Por otro lado, quienes querían volver a la tierra a ver a sus familias, terminaron matando por fuego al rey Noé, cumpliéndose entonces la profecía de Abinadí. Los sacerdotes de Noé no fueron muertos, escaparon, pero el pueblo, ya volviendo a su tierra, se regocijó al saber que sus familias habían muerto. Limi, que era hijo de este Noé inicuo, se fue nombrado como rey. Entonces él hizo juramento con el rey Lamanita y gozaron paz por 2 años, dice al final de ese capítulo. Hasta que llegaron los sacerdotes de Noé nuevamente. Estos sacerdotes que al parecer malograban toda experiencia cuando aparecían. En este caso raptaron a las hijas de los lamanitas y causaron una nueva batalla. El pueblo de Limi logró vencer temporalmente esta batalla y atraparon al rey lamanita. Y Gedeón en este caso ayudó a concluir que los sacerdotes de Noé que merodeaban las tierras fueron en realidad aquellos que raptaron a estas mujeres. Pareciera ser que este Gedeón era el más ocurrente de todos y ayudaba al rey con bastantes soluciones. El rey lamanita entonces comprendió esta razón y apaciguó al pueblo. Y en este esfuerzo de paz de este mismo rey lamanita conviene en el capítulo 20 destacar el último versículo, creo, sí, el 26, que dice que cuando los lamanitas vieron a los del pueblo de Limi que venían sin armas, les tuvieron compasión y se pacificaron con ellos y volvieron con su rey en paz a su propia tierra. A mí me encanta esa frase de venían sin armas. ¿Y por qué? Porque hablando de armas que hieren, que oprimen, que derraman sangre, es la única forma, el ir sin armas, el venir sin armas, para obtener esa compasión y esa paz que ellos lograron. Y quizás este es el primer versículo que como contiene una especie de guiño, de vínculo al Alma 24, cuando vemos que aquellos antinefileitas ocultaron sus armas de paz, o sea, sus armas de guerra en bien de la paz, o a favor de la paz. En esa época era como un símbolo, por eso se llamó armas de paz, pero en el fondo está tratando de lo mismo, de que se refrenaron de seguir derramando sangre. Esto pasó. En este caso quizás no fue como un gran convenio, pero sí lo hicieron y fue una señal que les ayudó a prosperar, a tener paz. Entonces, pasando al Mosía 21, este capítulo es bastante interesante. Acá, sin embargo, continúan las peleas, más muertes nefitas de manos de lamanitas, evidentemente. Se humillan, sí, ante sus enemigos. Versículo 13 dice, se sometieron a ser heridos, arreados, etc. 14 enseña que después de someterse a sus enemigos se sometieron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. En este caso también se humillaron entonces ante Dios, clamando para ser librados. Esa liberación que estos pueblos querían. Eran muchos pueblos que estaban deseando la liberación de todas sus cargas. Dice el versículo 15, eso sí, que el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Se considera entonces que este pueblo no era un pueblo tan justo, tenía iniquidades por las cuales arrepentirse. Y dice que aún así oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas. Hubo misericordia. Entonces las cargas se empezaron a aligerar, pero el Señor no consideró oportuno librarlos aún del cautiverio. Ahora, algo a favor de este pueblo, si bien se trata aquí que tenían iniquidad, sí eran un pueblo evidentemente bueno, se humillaban al final quizás de manera obligada a veces, pero era un pueblo que se esforzaba. ¿Por qué? Porque Limi también se estaba esforzando, quizás no todo resultaba bien, pero al final, acá en los últimos versículos, dice que extrañaban a dónde se habrían ido Alma y su pueblo. Entonces al final el 31 dice que lamentaron su partida porque no sabían a dónde habían huido y gustosamente se habrían unido a ellos porque también estos habían concertado un convenio. En el fondo ellos querían también concertar un convenio. El 33 dice que deseaban ser bautizados, mas no había en la tierra quien tuviera la autoridad. Ya sabemos que Alma, el sumo sacerdote, ya no estaba. Entonces
se organizaron en iglesia, dice, y esta parte es sumamente importante, que dice que estaban esperando en el Espíritu del Señor. Aquí hay una diferencia entre esperar el tiempo nomás, que pasen las horas, a esperar en el Espíritu del Señor. Y aquí se me vino un pensamiento que lo escribí, que esta espera es semejante a la espera que deben llevar quienes no pueden tomar la Santa Cena o recibir alguna otra ordenanza por situaciones que ellos no pueden controlar. Es algo que está pasando evidentemente en el mundo. De hecho, yo también soy obispo en mi barrio y mientras pude, antes de la cuarentena total, traté de llegar con esta Santa Cena a los hogares en donde no habían presbíteros o elders, por decir un caso. Pero hay momentos en que tenemos que seguir la instrucción del profeta que mandó a los líderes locales de animar a los miembros para seguir orando, seguir en el corazón fervorosamente anhelando el momento en que nuevamente van a poder regocijarse con el sacramento. Pero más allá del sacramento pueden haber otras ordenanzas, bendiciones de salud de niños que a lo mejor no van a poder llevarse a cabo en ciertos lugares por las circunstancias, en otros quizás sí, pero lo que entendemos acá de estar esperando en el Espíritu del Señor es lo que nos va a traer esa paciencia activa y no solamente esperar a que pase el tiempo y produzca ansiedad, sino que produzca paz y produzca la sensación de que va a llegar el momento de obtener esa bendición. Pasando al capítulo 22, acá tenemos el plan de escape de Gedeón. Este era un genio, entonces sabemos. Se le ocurre una forma ahí de embriagarlos a los guardias y salir por la retaguardia a la izquierda, dice, y poder entonces llegar a Saraemla. Llegan, ¿cierto? Se hacen súbditos del rey Mosía y como dije hace un rato, en Mosía 22 al final ya se está llegando entonces al 121, 120 a.C., que es el periodo actual, por así decirlo, de toda la historia del Libro de Mormón que estamos estudiando este año. Pero solo para volver de nuevo al pasado, 24 años atrás, para que en los capítulos 23 y 24 estudiemos Alma, el pueblo de Alma, lo que pasó con ellos. Entonces, pasando a el capítulo 23, tenemos que se establecieron en la tierra de Elam. Curioso también que le hayan puesto Elam, seguramente fue en honor al primer bautismo que tuvo Alma. Ahí Alma enseñó que no es prudente tener reyes por gobernantes, y él dio sus razones. Él prefirió ser el sumo sacerdote, y no es que haya preferido, fue llamado a eso, lo aceptó el llamado a Dios, pero da sus razones y lo dicen las palabras de que no, si fuera posible que tuviéramos siempre reyes justos como gobernantes, entonces sí, es bueno que tengamos reyes por gobernantes, pero como no es así, él usa la palabra no es prudente. Entonces, de hecho, en estos capítulos, Mosía 23 y los inmediatamente anteriores y siguientes, son una receta muy buena para gobiernos. Si lo pudieran leer, se darían cuenta de formas de gobernar muy, muy buenas, estratégicas, positivas, y otras que son completamente lo opuesto. Llegaron los lamanitas, de alguna forma a encontrar al pueblo, al final tenía que ser descubierto, y Alma sugirió no poner resistencia, entonces al final cedieron sus tierras y quedaron en cautiverio también. Lo curioso es que el rey lamanita puso a Amulón, un antiguo sacerdote inicuo, ex compañero de Alma en la iniquidad, por así decirlo. Entonces imagínense lo que pasa cuando se junta este Amulón con Alma. Seguramente le tenía mucha rabia acumulada pensando que todas las desgracias que les pasaban por opresión eran a causa de ese sacerdote que creyó en Abinadí. Entonces, prácticamente la escritura es clara en decir que lo empezó a perseguir a Alma y su pueblo. Entonces, en esas circunstancias es que los clamores de libertad comienzan. Al final dice que a ver acá, Amulón al 36 dice que los lamanitas prometieron a Alma y a sus hermanos que si les indicaban el camino que conducía a la tierra de Nefi les concederían su vida, etc. Ellos hicieron eso, pero los lamanitas no cumplieron la promesa, entonces igual les pusieron guardias. Al final la opresión iba a suceder sí o sí. Era bastante difícil de salir. Pero este pueblo
tenía que en el fondo aprender a confiar en el Señor. Y lo estaba haciendo muy bien. En el capítulo 24 tenemos que la descripción perfecta podría ser hasta una receta o un modelo de cómo obtener el favor del Señor. Entonces en el versículo 10 me llama la atención que dice: fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. No solo dice clamar como en los capítulos anteriores con el otro pueblo, sino clamar fervorosamente. Se le agrega esta palabra que implica mayor intensidad. El versículo 12, esto es en respuesta a que Amulón incluso iba a matar a aquellos que sorprendiera orando. A ese grado de persecución llegó. Alma y su pueblo no alzaron la voz del Señor entonces, ¿cierto? Pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de sus corazones. Entonces acá hay una enseñanza bastante grande que podemos tener de inmediato, de forma directa. Quizás en esta época quizás no están en una persecución que estamos viviendo hoy en día, pero sí una aflicción grande. Hay muertos por doquier, hay personas, muchos de ustedes tendrán amigos, familiares que están enfermos y están corriendo riesgo. Entonces nosotros tenemos que continuar, pero derramando nuestros corazones. Es una expresión bastante poderosa y hermosa. Derramar los corazones es algo que cuesta hacer, porque en el día a día se nos va el objetivo a veces, y nos vamos por simplemente las cosas que hay, las distracciones. Por muy buenas que sean, no nos van a dar la bendición que queremos, que es la liberación. Este pueblo lo entendió muy bien. Versículos 13 al 15 enseñan que Dios en el fondo no les quitó las aflicciones, pero sí les animó y les dio mayor fuerza para soportarlas. Y quizás acá yo medito en cuanto a si yo habría respondido de forma semejante. Ojalá lo hubiera hecho si hubiera estado en esa situación, porque a veces cuando pedimos a Dios que nos libere de algo y eso no sucede, más bien y a veces ni reconocemos que estamos ganando fuerza para soportar eso, es difícil identificarlo y dar gracias, y a la vez reaccionar como ellos, porque al final del versículo 15 dice que se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque pudieron soportar las cargas con facilidad, no les quitó las cargas. Pero esto también me hace un vínculo a lo que Nefi, el de antaño, ¿cierto?, hijo de Leí, pidió. Él pedía fuerza para desatar las ligaduras, no pidió directamente que las ligaduras fueran desatadas. Lo mismo acá, ellos están soportando cargas con facilidad. ¿Por qué? Porque el Señor los fortaleció, y por lo tanto el resultado fue un sometimiento alegre y paciente. Un poco distinto a lo que habíamos visto con el otro pueblo, que el padecimiento de ellos ocasionó mayor ira y mayor deseo de derramar sangre, por ejemplo. Versículo 19 me encanta, porque este es como la culmine de la clase. Dice que en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas, ¿sí? Y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos. Y a esto yo le llamo el resultado con el que el Señor bendijo a este pueblo. Y yo lo llamo como un ejercicio divino. ¿Por qué? Porque este pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada para escapar. El sueño llegó divinamente y ellos pudieron salir de ahí. Ellos ya habían hecho su parte, habían soportado con paciencia, habían clamado fervorosamente, derramaron todos sus corazones. En el fondo ellos estaban en una comunión y armonía espiritual, en el Espíritu del Señor estaban esperando. Entonces básicamente eso fue lo que pasó. El Señor les dio el camino llano para poder escapar y ser liberados. Y no quedó hasta ahí, es decir, no solo se regocijaron, sino versículo 21 me encanta, porque dice que en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios. Otra palabra que intensifica la acción, efusivamente. Ni siquiera dice que dieron la gracia, no fue como una oración vaga en la cual damos gracias automáticas. Dice efusivamente. Y si lo dice un resumen, quiere decir que en lo que pasó fue bastante grande lo que pasó ahí, el reconocimiento hacia Dios de esa meta al final que lograron, de poder haber salido de un pueblo opresor. Y eso lo podemos
contrastar con este resumen que hice de la otra parte, el pueblo de Limi, que era un pueblo a mi juicio justo, pero que también en una parte que acabamos de leer se menciona que debido a su iniquidad el Señor fue lento. Entonces era un pueblo ahí que estaba esforzándose, pero también no era capaz de ser autónomo espiritualmente. Versículo 11 del capítulo 20 decía que luchaban por sus vidas, esposas e hijos. Eso está claro que está bien, hay que luchar por la familia, era algo que también después vamos a aprender que el capitán Moroni incentivaba. Versículo 22 dice que un hombre, bueno, en el fondo resume, que un hombre propuso el fin al derramamiento de sangre y después el pueblo se sumó. Ese hombre era Gedeón, este gran ideador, que se le ocurrió entonces decir, no, entonces no sigamos batallando. Recién ahí el pueblo se unió. Faltaba ahí un poco de decisión, de proactividad. El versículo 6 del capítulo siguiente dice que se quejaron de su rey, y creo que las palabras que usa es que lo molestaron gravemente. En el fondo era una molestia constante al rey de por qué entonces tanta calamidad, entonces vayamos a batalla, y eso pasó porque el versículo siguiente dice que ellos iniciaron derramamiento de sangre otra vez, después de que habían aceptado la proposición de no hacerlo. Entonces en el versículo 11 hay un resultado inmediato. Sus llantos provocaron más ira. Como dijimos recién, eso no pasó con el pueblo de Alma. Sus aflicciones provocaron paciencia, positivismo en el fondo. Entonces fueron vencidos varias veces este pueblo. Fueron vencidos una, dos, tres veces, de las cuales el Señor no estaba con ellos básicamente. O simplemente les estaba dando una lección. Versículos 13 y 14 habla de que se humillaron ante su enemigo y luego ante Dios, lo que habíamos dicho. En el 15 el Señor fue lento en oírlos, ya repasamos esa escritura, y que a continuación dice que prosperaron gradualmente. Ahí empezó el Señor por eso dice lento, fue lento en oírles, y la prosperidad fue también gradual. Pero un punto a favor de este pueblo, para no dejarlo como un pueblo malo, es que anhelaron ese convenio con Dios. Solo no lo hicieron y pospusieron eso, lo aplazaron porque Alma no estaba la autoridad para hacerlo. Pero eso se va a ver en la próxima clase, cuando tienen esa bendición. Al final podemos concluir que en el caso del pueblo de Limi, la liberación fue por un plan humano, y en el caso de Alma, la liberación fue un ejercicio divino. Entonces yo les quiero invitar a poder hacer esta comparación en nuestras vidas, y de esa forma vamos a entender que muchas veces vamos a tener que ocupar estas palabras efusivamente, fervorosamente, orar, derramar corazones, estar sometidos pacientemente a la voluntad del Señor, como quizás muchos lo estamos haciendo ahora en esta época difícil del mundo. Tenemos que someternos a la voluntad, orar, pedir lo que sea, ayunar como el profeta nos ha pedido, etcétera, seguir esforzándonos. La liberación, aquellos sobre todo que están esperándola con mayor fuerza quizás por sus condiciones, va a llegar, pero solo se necesita una fe, se necesita confiar en Dios, expresar gracias de forma efusiva, derramar los corazones y clamar de forma fervorosa. Entonces yo les comparto esto y lo dejo también para que lo mediten en sus corazones continuamente, en el nombre de Jesucristo. Amén.